Cuando hablamos de violencia escolar, nos referimos a aquellas acciones en las que de manera intencional se usa la fuerza para causar un daño. Una manifestación de la violencia escolar es la intimidación, el hostigamiento o acoso entre estudiantes llamado bullying. El término bullying proviene del inglés bully, que como verbo hace referencia a la acción de intimidar o ejercer fuerza en otro más débil. A su vez, bully como sustantivo es entendido como un sujeto matón o bravucón. Entender el fenómeno del bullying resulta un tanto complicado, pues implica reconocer que no es un juego entre amigos. Licenciado, ¿qué es el bullying y cuáles son sus características? Bueno, es el acoso escolar en español. Bullying, del inglés, proviene de una persona que instiga, que está acosando, que está molestando y lastimando, tanto física como moralmente, a alguien más. Normalmente estamos hablando de una conducta, cuando ya hablamos de bullying o de acoso escolar, de una conducta reiterada y donde hay un desequilibrio de poder marcado. Es entre pares, edades relativamente similares, pero la víctima percibe o se percibe a sí misma como incapaz de poder contestar la agresión. ¿De qué formas podemos conocer que se manifiesta, licenciada? Bueno, como un fenómeno de violencia interpersonal podemos hablar que el bullying se manifiesta de formas físicas, verbales, psicológicas. Estamos hablando de intimidación psicológica, de chantajes, de golpes, daños a la propiedad de la persona que lo está sufriendo, amenazas. Es un hostigamiento constante. Claro, y doctora, también quisiéramos saber cómo se distingue el bullying de otras formas de violencia escolar. La diferencia entre violencia y acoso escolar es en dos puntos, principalmente. El primero de ellos es el desequilibrio, que puede ser desequilibrio de poder, fuerza, que uno se percibe mucho más fuerte que el otro, la víctima sí lo percibe. Puede ser también en un desequilibrio social, que uno tenga más amigos que otros, su red social en general sea más grande. Y académico también puede ser cualquier tipo de desequilibrio que pueda estar situando a la víctima en una postura de debilidad, de indefensión, por ejemplo. Entonces, el otro punto va a ser la frecuencia, que es que constantemente se esté molestando al niño cotidianamente. Y entonces en México se llama algo así como tomarlo de bajada. Correcto, doctora. Pero ¿cuáles son los actores y cómo podemos identificarlos, licenciada? Bueno, cuando hablamos de bullying, hablamos de que participan tres actores. Tenemos un agresor, una víctima y un tercer actor que tiene que ver con los espectadores, con aquellos que presencian el hostigamiento, el que el agresor esté molestando a la víctima, están presentes en ese momento. ¿Qué importancia tienen estos actores, licenciada? Bueno, son los protagonistas y creo que sobre los testigos, los que presencian esto, tenemos que trabajar mucho también, Normalmente el énfasis está en el agresor y en la víctima, cosa que es indispensable, sí, evidentemente, pero trabajar con los testigos y hacer toda una campaña alrededor de ello, como una cultura de la no violencia en la escuela, es una de las partes fundamentales si queremos abordar el problema sistémicamente en la totalidad. Y tenemos que involucrar a los maestros, sí, y tenemos que involucrar a los padres de familia con información veraz, con información no alarmista, sino de verdad que nos permita ser contundentes y eficaces. ¿Podemos hablar de rasgos característicos de la víctima y del agresor? Bueno, puede haber ciertas pautas o indicadores. No me gustaría decir rasgos característicos para no encajonar, porque siempre hay situaciones que nos rompen ese esquema. Pero por lo general, una víctima del acoso, del hostigamiento, se percibe en desventaja, tiene muchas veces pocas habilidades o nulas habilidades de comunicación para expresar sus necesidades, para decir no, para poner límites. Puede ser una persona que se aísla como recurso, pero que no le funciona. O sea, tiene ineptitudes sociales. Entonces, le cuesta mucho la relación y el contacto. En muchas ocasiones, la víctima también ha sido gente, fíjate, que es popular, sí, y que es atacada por gente que le tiene envidia. Entonces, no siempre obedece a esos rasgos así tan típicos, pero por lo general va por allí. Ahora, el agresor, el que hostiliza, pues es una persona normalmente alejada de su desarrollo académico, es una persona muchas veces que ha sido violentada en su propia persona
y se siente vulnerable y entonces pone un escudo para que no vean que es vulnerable, y justamente ese escudo es mostrar la conducta contraria de ofensa, de agresión. Hay otras determinadas características, pero insisto, no me gusta a mí ponerlo así como el punto 1, 2, 3, porque de verdad hay variables fuera de control. Entonces, vale la pena ver algunos indicadores. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying para la persona como tal? Para las víctimas, sin duda, quebranta la autoestima. Se puede observar directamente en la familia o en la escuela que son niños que empiezan a tener dificultades para proponerse metas, para llegar a ellas. Empiezan también a tener, pueden observar tristeza, se puede convertir esto, por supuesto, en depresión. En situaciones crónicas incluso ya está documentado que existen casos de suicidio cuando es una victimización crónica. Y lo más importante de esto es que se tiene que actuar a tiempo, porque si no sabemos que este patrón de conducta, si no se recibe un apoyo profesional, va a ser estable en escenarios o en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que no simplemente va a ser en la escuela, sino que puede ocurrir en edades posteriores, incluso en relación con parejas, en el ambiente laboral, cuando esta persona es adulta. Entonces se tiene que empezar a trabajar desde tempranamente con los niños. Estas son las consecuencias para la persona, pero en el caso de las consecuencias para el agresor, licenciado. Bueno, el agresor, hay estudios que indican que una persona bully o hostigador tiene más probabilidades de delinquir siendo adulto. Tiene más posibilidades de delinquir y, bueno, sus relaciones van a estar basadas en un principio de violencia. Y eso va a afectar, como bien mencionó la doctora, absolutamente todas las áreas de posible vinculación o socialización. Entonces no estamos ante algo menor, estamos ante la posible oportunidad, veámoslo así, no solo la amenaza, sino la oportunidad de atajar oportunamente posibles delitos y conductas violentas o incluso que pueden llegar a ser sociopáticas. Bien, aquí vemos cómo afecta de manera contundente las relaciones humanas, pero ¿qué pasa en el aspecto del aprendizaje? ¿Cómo les estaría afectando, Pues, justamente cuando se presentan fenómenos de bullying en una escuela, eso denota que no tenemos un ambiente escolar que sea seguro y que garantice que los chavos puedan aprender como se debe y que tengan la educación de calidad a la que deben tener derecho. Hay un problema, como lo decía el licenciado, de un reflejo de malas relaciones de convivencia. No estamos siendo capaces de generar todas las habilidades sociales que necesitan nuestros alumnos para enfrentar la vida, para asumir un proyecto de vida, para generar metas, para cumplirlas. Evidentemente, un fenómeno de bullying afecta la autoestima de las personas que están involucradas y por consiguiente el clima en el que están aprendiendo no va a ser el idóneo para lograr sus aprendizajes. ¿Cuáles son las soluciones y, por supuesto, las acciones que se deben emprender desde la escuela para prevenir o solucionar este problema? Doctora. El primer paso para erradicar y atender algún problema es identificarlo. Entonces me parece muy importante que se comience a capacitar a profesorado, que también se haga una invitación y una extensión a los padres de familia para que conozcan qué es el bullying, que esto no es una manera, no es un juego, no es una manera de forjar el carácter, como se cree o como lo llegan a pensar algunos adultos. Ese es el primer paso. También es muy importante que se haga una corresponsabilidad entre familia y escuela, que son las dos instituciones socializadoras más importantes. La familia tiene que tomar en cuenta que existe una responsabilidad también y tiene que trabajarlo y asumirlo junto o de la mano con la escuela. Y tenemos estrategias muy claras, he probado alguna de ellas también ya aquí en México. Y hemos identificado que funcionan muy bien, trabajando, como decía el licenciado, de una manera integral y en donde necesitamos la participación del profesorado. He hecho un análisis también de los libros de cívica y ética, me parecen una estrategia muy importante, que si se sistematizan y se llevan a cabo esta información, se puede lograr mucho como factores de protección. Y los últimos datos de investigación que hice en España, identifiqué un punto muy importante, que es el identificar los factores de protección, es decir, los niños que no se involucran ni como víctimas ni como agresores. Y pudimos también
identificar que se tiene que quitar esta dicotomía del sexismo, de identificarse con el estereotipo machista, por ejemplo, o el feminista. Entonces tenemos que empezar a crear a niños y a niñas capaces de tomar decisiones, de trabajar bajo presión, pero también de cuidar de otros o de llorar si tienen algún tipo de problema, no enfrentarlo así, pero si están tristes lo pueden comunicar esto sin que les dé vergüenza. Por supuesto, estar demostrando las emociones, apostar, por supuesto, a la comunicación de una manera asertiva, y hay estrategias muy claras que no son recetas de cocina, pero que se pueden llevar a cabo muy bien. Nunca se tendrían que tomar como esto, como una receta, pero sí hemos comprobado que se puede trabajar de una manera muy clara, con el apoyo siempre de la familia y la escuela, por supuesto. Este apoyo de los padres, que siempre es primordial para la base de la formación de los jóvenes, de los niños, ¿no? Y nada más para que quede bien claro, licenciado, ¿cómo poderlo identificar yo como padre de familia interesado en la formación de mi hijo? ¿Cómo lo puedo identificar y de qué manera contundente apoyarlo? Porque algo nos adelantaba la doctora, muy interesante con base en estudios realizados, pero desde su óptica, ¿qué nos puede adelantar? Bueno, la identificación es fundamental, voy a limitarme a ello porque Correcto. es muy extenso el proceso, pero en principio tú tienes que observar como padre, estar cerca realmente, comunicarte, percibir a tu hijo. Tú puedes observar que trae golpes y que te da explicaciones absurdas sobre un golpe, o que perdió cosas, le rompen los materiales, o te hace peticiones insólitas. Dame 3 sándwiches porque me da mucha hambre, cuando en realidad a lo mejor lo están amenazando y chantajeando para que les lleve cosas a ciertos pseudo compañeros. Entonces, los padres tenemos que estar muy atentos en cualquier indicador atípico, algo que no te cuadra, y verdaderamente, por ejemplo, el niño puede manifestarte incluso situaciones físicas, le duele el estómago, no quiere ir, se niega a ir a la escuela. Allí tú tienes elementos para sospechar y tienes que acercarte al docente para que lo observe y para platicar. No considerar que la violencia es normal y que tu hijo tiene que superarla como un proceso espontáneo, sino que tenemos que generar un entorno propicio para darle habilidades de comunicación, habilidades emocionales, de contacto con sus emociones y desahogo seguro y constructivo de sus emociones, entre otros factores. Y ahora hay que considerar también al agresor, porque normalmente decimos, bueno, el agresor ahí está, lo expulsamos, lo sacamos, ¿y a dónde se va a ir? ¿Cómo ayudarlo, no? ¿Cómo ayudarlo? Tenemos que rescatarlo psicológicamente, encontrando puntos por los cuales él pueda ser popular, que eso es lo que busca muchas veces el hostigador, ser popular, pero por factores positivos. Es bueno dibujando, es bueno en el deporte, ¿dónde están sus fortalezas? Obviamente, previo a eso tengo que limitar su comportamiento, sancionar, decir, no vas a poder hacerlo, no es popular, no está bien, no es simpático lo que estás haciendo, pero eso también tenemos que trabajarlo con los testigos y tenemos que trabajar muy seriamente con ellos. Por lo tanto, con el agresor tenemos que rescatarlo psicológicamente a través y a partir de encontrar sus fortalezas. Eso es un punto también, creo, interesante. muy importante. ¿Cuáles son las acciones que se están emprendiendo para atenderlo? Una campaña de sensibilización hacia los padres, hacia los maestros, y una serie de acciones para capacitar a los maestros para que tengan habilidades para detectar esos problemas, ¿no? Para que sepan sobre qué rasgos estar pendiente, cómo actuar cuando se identifica una víctima, qué hacer con el chavo que identificas que es agresor, y sobre todo un proceso de información y de sensibilización con los espectadores, porque el problema es que tenemos que erradicar ese ambiente que acepta la violencia como una forma natural de sociabilización, o que asume que es natural ciertas cosas y que lo permite, que es lo que pasa con el espectador, permite o considera que puede convivir con ciertos rasgos de violencia, y eso es lo que hay que erradicar.